¿Por qué se hizo aquel viaje? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué fue España y no otro país? Pongámonos en situación. La Europa del siglo XV creció sobre la pujanza de ciertos reinos que poco a poco fueron adquiriendo un perfil más y más sofisticado, con un poder centralizado, una administración cada vez más organizada, ejércitos poderosos y una vida económica muy activa. España, Portugal, Inglaterra y Francia no son todavía lo que luego conoceremos, pero empiezan a ser ya grandes potencias. Buena parte de ese poderío se ha construido sobre un creciente dominio de la mar, lo mismo para el comercio que para la guerra. La Corona de Aragón dispone desde mediados del siglo XIII de una fuerte flota que le ha permitido tejer una densa red comercial por todo el Mediterráneo, en dura pugna con las repúblicas italianas y los barcos musulmanes. Castilla, con flota de guerra propia desde la reconquista de Sevilla en 1248, ha llevado sus barcos hasta el Atlántico Norte y su armada ha sido determinante en la Guerra de los 100 años entre franceses e ingleses. Además, ha creado rutas estables desde el Cantábrico hasta Flandes y desde principios del siglo XV controla las Islas Canarias. Por su parte, Portugal, inevitablemente abocado a la mar, se lanza sobre las islas de Madeira y las Azores. Las innovaciones en el arte de la navegación son constantes. De Portugal hay que hablar necesariamente porque el liderazgo tecnológico portugués en materia naval es crucial para nuestra historia. A principios del siglo XV, los portugueses decidieron crear un imperio comercial y político por la fachada atlántica. En 1415, Portugal conquista Ceuta. Esto le permitió cierto posicionamiento estratégico en el estrecho y además buscó con ello reforzar su posición internacional con la Santa Sede. La tradición dice que así nació la Escuela de Sagres, un auténtico complejo científico donde se reunió a los mejores cartógrafos y navegantes del momento. La historiografía posterior ha puesto en duda que esa escuela realmente existiera como tal, pero de lo que no hay duda es de que Portugal reunió en torno a sí todo lo que le hacía falta para dicha empresa: talento, dinero para financiarla y sobre todo conocimientos y valor para ejecutarla. El arma fundamental con la que contaba Portugal era la carabela, un nuevo barco estrecho, largo y ligero que combinaba velas latinas y cuadradas para navegar mejor con cualquier viento y que no obligaba a viajar pegado a la costa. Esto dio varios éxitos a los portugueses durante el siglo XV, como la población de Madeira, la exploración de las Azores, la llegada al Cabo Bojador y, muy importante, porque establecen rutas comerciales en el océano desde Guinea. Esto sucede cerca de la mitad del siglo. Y, por supuesto, también el hallazgo del Mar de los Sargazos, etc. En 1453 se produce un hecho significativo. El Imperio Otomano conquista Constantinopla, y así, con el extremo oriental del Mediterráneo en su poder, los otomanos cierran el mar. Esto supone un golpe terrible para los europeos porque el desarrollo de Europa en este momento tenía como base el comercio y una parte importantísima de ese comercio dependía de las rutas hacia Oriente. Hay que tener en cuenta que a los puertos de Oriente Próximo llegaban productos de Persia, de India, de China, que después eran trasladados a las grandes ciudades europeas y aquí alcanzaban valores altísimos. Los productos más demandados eran la seda, la pimienta, el clavo, el azafrán, costosísimos tesoros en un tiempo en el que un saco de pimienta valía el salario de un artesano durante todo un año. Las especias no eran solo objetos de lujo, también eran fundamentales para conservar los alimentos y garantizar la manutención de la gente. En esa época no había frigoríficos, y vivir sin todo eso complicaba mucho la existencia. Así que, cerrado el Mediterráneo, no cabía otra opción que buscar nuevas rutas comerciales en otras aguas para tratar de llegar a las riquezas. En ese momento solo podían hacer eso las dos flotas más avanzadas de la época, que eran, por este orden, la portuguesa y la castellana. El dominio de la fachada atlántica africana que fueron tejiendo los portugueses les permitió establecer una red comercial propia, independiente de los mercaderes árabes, lo cual incluía también el comercio de esclavos y de oro. El Tratado de Alcasovas, primer tratado que regulaba la posesión de tierras aún no descubiertas, fue firmado en 1479. Inicialmente fue un triunfo para Portugal y tremendamente perjudicial para Castilla,
porque de este modo Portugal se adjudicaba su expansión naval por la costa africana, quien estaba muy interesado en garantizar los derechos sobre dicha costa bajo la premisa de que de esa manera sería capaz de obtener el pasaje esperado a las Indias. Algunos años después, sus barcos explorarán el río Congo y en 1488 Bartolomé Díaz tocará el Cabo de Buena Esperanza, el punto más austral de África. Gracias a esas aventuras portuguesas, fue posible empezar a dibujar, aún de forma tosca e incompleta, el mapa de las corrientes de agua y viento que abrirían caminos en ese océano Atlántico aún muy desconocido. Los marinos españoles no tardaron en sacar provecho de los hallazgos técnicos portugueses. El uso de la carabela empieza a generalizarse muy pronto en la flota castellana, sobre todo en el suroeste peninsular. Podemos imaginar que en el último tercio del siglo XV, Castilla debía ser un hervidero de ideas, empresas y aventuras, especialmente en la zona de la ría de Huelva, entre los ríos Tintos y Odiel, desde la Rábida y Palos de la Frontera hasta Moguer. Los marineros se pasaban informaciones y contactos los unos a los otros. De este modo nacen auténticos clanes de gente de mar que exploran sin cesar las nuevas oportunidades. Los marinos son al mismo tiempo pescadores, cartógrafos, armadores, comerciantes y, si hace falta, también guerreros.